reducción del retraso de cortante y por lo tanto de X mediante la reducción de la longitud del ala no conectada. Entonces L es el ala no conectada y dice. Bien, otra medida de la efectividad de un miembro es la longitud de su conexión L. Entre mayor sea esta longitud, será más uniforme la transferencia del esfuerzo a las partes sin conectar del miembro. En otras palabras, si se usan 3 tornillos a 3 pulgadas de separación a centros, el área efectiva del miembro será menor si se usan esos mismos 3 tornillos a 4 pulgadas de separación entre centros. El efecto de estos dos parámetros X y L se expresa empíricamente con el factor de reducción. Bueno, ¿qué se refiere? Que la separación de estos tornillos que están aquí, estas perforaciones, ¿verdad? Si es mayor la separación entre cada línea, entre esta distancia y esta distancia, si es 5 o 6 pulgadas más que la que está indicada, que es de 4 pulgadas, dice que va a tener más resistencia porque están más separados que si estuvieran más juntos, ¿no? Porque fallaría más la sección, ¿no? Se rompería más rápido. Entonces, si están más separados, tienen más, son más resistentes. Entonces, la longitud que hace referencia a L es la separación entre un eje de un tornillo o de los dos tornillos, el eje en el sentido vertical o transversal de la sección y el otro. Entonces, esa sería la longitud L, la que aquí está colocado con 4 pulgadas, ¿no? Y ahí está la nomenclatura. Ese sería el valor de L. Entonces, conociendo esto, dice aquí el apartado 351. Si una carga de tensión debe transmitirse por medio de tornillos, el área bruta se reduce al área neta del miembro y U se calcula como sigue. Es como el anterior, ¿no? U es igual a 1 menos X sobre L. Bien. Vamos a leer nada más esto último. La longitud L usada en esta expresión es igual a la distancia entre el primer y el último tornillo en la línea. ¿Qué es la línea? La línea, aquí dice, primera línea de tornillos, es esta. Indica el sentido de la flecha amarilla. Es una línea de tornillos y esta es segunda línea de tornillos. ¿Sí? Es una línea de tornillos. Entonces, ¿qué dice? Que la distancia, que L es usada en esta expresión, que es igual a la distancia entre el primer y el último tornillo en la línea, cuando hay 2 o más líneas de pernos. ¿Okay? L es la longitud de la línea con el número máximo de tornillos. Si los pernos están a 3 bolillos, es decir, alternados, uno aquí, otro acá, así, al 3 bolillos así se le llama. L es la dimensión afuera entre los tornillos, o sea, externamente, ¿no? Extremos de una línea. Dice, entre más larga se vuelve la conexión L, más grande resultará U. O sea, si es más grande el valor de L, más grande va a ser el valor de U. Así como el área efectiva del miembro. Por otra parte, veremos en otros capítulos sobre conexiones de este texto que la efectividad de los conectores se reduce en alguna medida si se usan conexiones muy largas. Bien. La tabla 3.2 proporciona una lista detallada del retraso de cortante. Es la tabla que ya habíamos visto del valor de U. Para algunos problemas que se presentan aquí, el autor calcula U con la expresión U menos X sobre L en el caso 2 de la tabla 3.2 y luego la comparan con el valor del caso 7 para los perfiles WMS-HP o T's cortadas a partir de estos perfiles y del caso 8 para ángulos individuales. Entonces se usa el mayor valor de los dos en sus cálculos, tal como lo permite la especificación del ISC. Bueno, una vez leído esto, vamos a ver. Aquí está el valor, la tablita que ya habíamos visto. Ejemplo 3.6. Aquí lo tengo ya desglosado. El mismo ejemplo, aquí que puede haber más confusión, lo puse
en esta diapositiva para que sea entendible. Nos dice, determine las resistencias de diseño. Acuérdense que son 4 ecuaciones, 2 por el método LRFD y 2 por el método ASD. Bueno, determine las resistencias de diseño por tensión y de diseño por tensión permisible de una viga W de 10 pulgadas de peralte por 45 kilos de peso por cada metro, o en este caso sería por cada pie, están en medidas inglesas. Tiene 2 líneas de tornillos, ¿sí? Este es el patín superior y abajo es el patín inferior, entonces tiene 2 líneas de tornillos como lo vemos aquí, en cada patín, o sea, arriba y abajo, ¿sí? Usando acero A572 grado 50, bueno, ese acero lo veíamos aquí, a 572 grados 50, y tenemos aquí que FY vale 50 kilolibras por pulgada cuadrada, el FY y el FU 65 kilolibras pulgada cuadrada, FU. Entonces esos valores ya los tenemos aquí, ¿no? Aquí está. Entonces FY 50 kilolibras por pulgada cuadrada y FU 65. Bien. Suponga que hay por lo menos 3 tornillos en cada línea. Aquí hay 3 tornillos. Esta es una línea y esta es otra línea. Entonces hay 3 tornillos por lo menos. 1, 2 y 3 tornillos. ¿Sale? Suponga que hay por lo menos 3 tornillos en cada línea y que están a 4 pulgadas entre centros. ¿Sí? Están a 4 pulgadas. Aquí dice 4 pulgadas entre centros. ¿Sí? Ahora, este valor de 4 pulgadas, de acuerdo al artículo anterior, pues debe de ser entre el primero y el último, ¿sí? A ver, vamos a regresar aquí. Lo que veíamos acá. La longitud, déjenme subrayarlo. La longitud L usada en esta expresión es igual a la distancia entre el primer y el último tornillo en la línea L. Entonces, con esta indicación, de 4 pulgadas es entre el primero y el último, es decir, vamos a tener que recorrer estas líneas que tenemos aquí, centro a centro, aproximadamente, ¿no? Y estos valores los movemos, más bien dicho, las líneas que indican las cotas, los movemos aproximadamente que estén al centro. A ver ahí, hay más o menos, ¿no? 4 pulgadas. Es entre el primero y el último, ¿okay? Entonces, ahora sí. Entonces, regresamos. Supóngase que hay por lo menos 3 tornillos en cada línea a 4 pulgadas entre centros y que los tornillos no están a 3 bolillos, es decir, están lineales como el ejemplo. No están uno acá arriba, o sea, no desaparece de en medio, ¿sí? Ni estos laterales. Entonces, están lineales, ¿ok? Así dice el ejercicio porque así está del libro, ahí está marcado así, ¿no? Lo que quise es pasarlo para explicarlo paso a paso, todas estas operaciones. Bien, vamos a ver. Solución. Usando una W10 por 45, aquí tenemos nuestras figuras. Una W, aquí están las W, vamos a ver la 10 por 45, vamos a acercarnos a una W10 por 45, aquí está. Es esta, 10 por 45. ¿Sí? Es esta 10 por 45. Tiene arriba, ¿verdad?, sus nomenclaturas. Voy a tener que desbloquear esta hoja para que salgan los títulos. Aquí tenemos que un BF, que es el ancho del patín, que es la Z. Tenemos un área, déjeme, aquí está la A, es la W, es la área, la columna W es la área. Y la Z es el ancho del patín. ¿Sí? Vamos a ver. La W es el área y la Z es el ancho del patín. Entonces, tenemos un área de 13.3 pulgadas cuadradas
y un ancho de patín de 8.02. Entonces aquí lo vamos, bueno, no puedo ni siquiera editarlo, ¿no? Entonces aquí en la diapositiva ya están estos valores. El área neta es de 13. El área bruta es de 13.3 pulgadas cuadradas. El peralte lo dice aquí que es de 10.10 pulgadas. BF es el ancho del patín y TF es el grosor. TF es el grosor. ¿El grosor de qué? Vamos a ver, vamos a regresar, si no quiero que quede ninguna duda para que tengan todos los elementos. Aquí dice en el esquema, una TW es el grosor del alma del perfil W, TW, ¿ok? Bueno, entonces, ya teniendo esos, perdón, es TF es el grosor del patín, ¿vale? TF es el grosor del patín. Entonces, el grosor del patín es 0.62 pulgadas. Bien, aquí están los datos. Ahora, resistencia a la tensión nominal o disponible de la sección, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿cuál es la fórmula que habíamos visto para la resistencia? La habíamos visto aquí en el libro, ¿verdad? De hecho aquí está. Pero vamos a la primera que habíamos visto para no perdernos y tener el mismo dato. Aquí están las 4 fórmulas. La resistencia a la tensión, ¿verdad? Aquí dice que es FY por AG en el método de LRFD. Y en el mismo método, pero por la fractura, es resistencia a la tensión, ¿verdad? Es FU por área efectiva. Bien, aquí tenemos resistencia FY por AG, la primera ecuación. Entonces sustituimos, ¿cuánto vale FY? Habíamos dicho 50 kilolibras. FY y AG, aquí lo tenemos en datos del perfil, es de 13.3. Sustituimos, multiplicamos y tenemos que una resistencia a la tensión nominal es de 665 kilolibras. 665 kilolibras. Bien. Vamos a calcular con esa resistencia nominal, ¿verdad? El valor de la afluencia en la sección bruta. Vamos a ver si no me faltó otro dato. Creo que me está faltando un dato. Vamos a ver. No, aquí está bien. Entonces, con los dos métodos, el método de LRFD y el método de ASD, para el cálculo de la afluencia de la sección bruta, tenemos estas ecuaciones. Resistencia nominal por el factor 0.9 del RFD, igual aquí es 1.67, se multiplica el valor calculado anteriormente, que es 665K, resistencia a la tensión, por su factor de reducción, ¿no? Que es el 0.9. Se multiplica y tenemos 598.5 kilolibras. Y con el método de ASD tenemos otras fórmulas, ¿verdad? Que es esta, FY por AG, o sea, es la misma operación, pero dividido entre su factor de reducción. Sustituimos valores, 665 kilolibras entre 1.67 y nos da 398.2 kilolibras. Entonces estamos viendo que para cada uno de los métodos, el que nos da el valor menor, o el menor valor, es del método del ASD. ¿Okay? Ahora, ya hicimos la primera parte, que es estas ecuaciones que están aquí marcadas. Esto. Ahora vamos con las otras dos ecuaciones. Es FU por el área efectiva. Tanto el método del RFD como el método de ASD ocupa la misma fórmula, FU por área efectiva. Nada más que su factor de resistencia es diferente. Para uno es 0.75 y para otro es 2. Para el primero se multiplica y para el otro se divide. Entonces, para terminar este ejercicio, vamos a calcular la resistencia a la fractura con estas dos últimas ecuaciones. Aquí tenemos que el área neta es el área bruta menos 4 líneas de tornillos de 3/4 más 1/8, acuérdense que se les aumenta 1/8 a cada tornillo, por el grosor, el
el TF, el grosor del ancho del patín, que es 0.62. Esto nos da 11.13 pulgadas de área neta. Bien. Haciendo referencia a las tablas del AICC para calcular el X, que es el Y de la tabla 1.8 del manual, y con una longitud de la conexión de 8 pulgadas. Bueno, aquí fíjense, aquí está la longitud de conexión, son 8 pulgadas. En el ejercicio estaba bien aquí, 4, nada más que lo está multiplicando por 2. O sea, yo aquí lo puse, estaba bien, ¿no? Voy a regresarlo. Ahí está, 4 pulgadas. En la ecuación lo está multiplicando por 2 y les da las 8 pulgadas. Estaba yo bien, ¿no? Entonces aquí nos da 8 pulgadas, ¿ok? La longitud, que es 2 por la separación de 4 pulgadas, nos dan 8 pulgadas. Entonces, usando la tabla 3.2 del caso 2, que es U igual a 1 menos X sobre L igual, sustituimos 1, X vale 0.907 en pulgadas. 0.907 debe estar aquí. ¿Sí? 0.907, vamos a buscarla. No sea que aquí tenga 0.907. A ver, ayúdenme a buscarla. W10 por 45. Aquí está, W10 por 45. ¿Qué es esta? Punto 907. Aquí debe estar el valor de punto 907. Vamos a ver. Pues no lo veo, ¿no? 0.900, a no ser que estén en milímetros estas fórmulas. 0.907 pulgadas se acerca más a este valor, 0.907. Vamos arriba a sus nomenclaturas. El valor de X, que es, puede ser K1, déjenme ver. Aquí tiene todos sus valores. Entonces hay que buscar el valor, dice que es el valor de Y, pero aquí puede cambiar. Es uno de estos dos valores. Ahora, no sé si estas medidas estén en pies o en pulgadas, ¿no? Nada más hay que hacer la respectiva conversión. Aquí dice que son pulgadas, ¿no? Hay que convertir pulgadas a pies, y ya lo podemos buscar en el manual. Bueno, X vale 0.907 y ya está dado por las tablas. Se sustituye, ¿verdad? Y nos da 0.89. Ok, pero dice que hay que compararlo. Acá en este apartado dice que hay que compararlo, ¿verdad? En esta parte, déjenme ver si fue aquí. Aquí. Hay que comparar los cálculos. Dice que aquí se debe de comparar este caso con el valor del caso 7. ¿Sí? Del caso 7. En este caso aplica el caso 7. Vamos a ver qué dice el caso 7. El caso 7 está aquí en esta tablita, es el 5. Aquí está el caso 7. Para los perfiles W, cuando el ancho del patín es mayor a las 2/3 partes del peralte, se utiliza 0.90. Bien, en este caso vamos a calcular. Como el ancho del patín, que es de 8.02, es mayor a las 2/3 partes de 10.1, que es el peralte de la viga I, que es mayor a 6.73, entonces se ocupa el valor de 0.90. Entonces aquí tenemos U de la tabla 3.2, caso 7, es 0.90, dice que se ocupa el valor mayor, ¿no? Aquí dice que se ocupa, a ver, entonces se usa el mayor valor, como en este caso, entonces ocuparemos 0.90. Área efectiva es igual a U por el área neta ya calculada anteriormente, nos da 10.02 pulgadas de área efectiva. Y ahora sí, lo sustituimos, ¿verdad? El área efectiva por FU y nos da un valor de 651 kilolibras. Lo vamos a sustituir en las dos fórmulas que nos quedaban pendientes, LRFD y ASD,
uno lo multiplicamos y el otro lo dividimos. El primero por 0.75, aquí tenemos el valor, y el otro lo dividimos entre 2 y nos da 325.6 kilolibras y otro 488. Volvemos a ver que el método del ASD nos dan valores menores. Entonces quiere decir que la respuesta dice LRFD 488, la fractura está controlada y ASD la fractura controlada. ¿Por qué? Si lo comparamos con el diseño a la plasticidad, este es a la fractura, ¿sí? Fíjense, 488. Y en el primero nos había dado 598, quiere decir que la fractura es menor a el de la afluencia de la sección bruta. También este valor nos dio mayor en el mismo método con este último, 325 es menor a 398. Por eso dice que la fractura está controlada, ¿no? Siempre se va a ocupar para el cálculo de estos el valor menor.